27 aviones de guerra chinos sobrevolaron la zona de defensa aérea de Taiwán, luego de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi. China dice que es para disuadir las acciones de Estados Unidos, pero Taipei denuncia un bloqueo. Conectamos con Beijing. Ya partió desde Turquía el primer buque que llevará granos ucranianos a Líbano desde que comenzó la guerra. El barco Razoni fue inspeccionado en el puerto de Estambul como parte del acuerdo que firmaron Rusia y Ucrania con la mediación de los turcos y la ONU. Informaremos desde la capital del país. Presentó su renuncia el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres. Si el mandatario Pedro Castillo la acepta, todos los ministros deben enviar su dimisión. Este sería el quinto gabinete de Castillo en el año que lleva gobernando. Tenemos reporte desde Lima. Bienvenidos a France 24. Estas son las noticias internacionales y mi nombre es María Clara Calle. Comenzamos en Asia, pues aumentan las tensiones entre China y Taiwán por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Ella afirmó que su visita al territorio autónomo, que los chinos reclaman como propio, debe entenderse como un apoyo de Washington a Taipei. Pelosi se reunió con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y hoy abandonó la isla para seguir su gira asiática por Corea del Sur y Japón. Veamos lo que ocurrió en su recorrido por Taiwán. Cuando Nancy Pelosi se reunió con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, su visita ya había desatado la ira de China. Para Beijing, la isla autogobernada es parte de su territorio y la visita de Pelosi es una forma de cuestionar su soberanía. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue directa a la hora de abordar la situación en Taiwán. Hoy el mundo se enfrenta a una elección entre la democracia y la autocracia. En Taiwán y en todo el mundo la determinación de Estados Unidos sigue siendo férrea. Desde 1979, Estados Unidos ha mantenido una línea ambigua sobre Taiwán, adoptando la política de una sola China que reconoce Beijing. Aún así, Estados Unidos mantiene vínculos no oficiales con Taiwán y proporciona a la isla armas de defensa. La presidenta taiwanesa se mostró desafiante ante la política de una sola China. Frente a las amenazas militares, Taiwán no retrocederá. Defenderemos con firmeza la soberanía de nuestra nación y seguiremos manteniendo la línea de defensa de la democracia. La última vez que un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos visitó Taiwán fue hace 25 años. Hoy la tensión es mucho mayor. Las relaciones entre Washington y Beijing se han deteriorado en los últimos años y ahora China condena los últimos movimientos como una amenaza para la paz en la región. Estados Unidos no debería soñar con obstruir la reunificación de China. Taiwán es una parte de China. La reunificación completa de China es una tendencia inevitable de la historia. No dejaremos espacio a las fuerzas independentistas de Taiwán ni a las injerencias externas. La visita llevó a Beijing a realizar simulacros aéreos y marítimos, mientras Taiwán dice que los ejercicios chinos violan su soberanía. Taiwán denunció que 27 aviones chinos sobrevolaron su zona de defensa aérea y que esto es un bloqueo, algo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China niega. Según esta cartera, los ejercicios militares tienen el objetivo de disuadir lo que llamaron acciones negativas por parte de Estados Unidos. La cartera añadió que la visita de Pelosi era un feo espectáculo político. Desde Beijing, nuestro corresponsal Adrián Foncillas nos amplía. La visita de la congresista Nancy Pelosi ha generado un intensísimo tráfico aéreo en las inmediaciones de Taiwán. Hasta 27 cazas chinos se han adentrado en la zona de defensa aérea, según el Ministerio de Defensa taiwanés, y 22 de ellos han llegado más lejos, han traspasado la línea media que sirve de frontera oficiosa. Es habitual en tiempos de tensión que los cazas chinos se adentren en la zona de defensa aérea, pero es muchísimo más excepcional que traspasen la línea media. Es el último síntoma de la indignación supina china por el viaje de Nancy Pelosi. Las rotundas medidas militares que había anunciado en las vísperas han cristalizado en unas masivas maniobras en 6 zonas marítimas que rodean totalmente la isla. Los escenarios de algunas maniobras están dentro de las aguas que Taiwán considera como propias y apenas
una veintena de kilómetros del litoral. Eso ha justificado que el Ministerio de Defensa taiwanés hoy denunciara lo que entiende como un bloqueo de facto tanto marítimo como aéreo que contraviene la legislación internacional. Taipei también ha denunciado los ataques masivos de piratas informáticos a la gran mayoría de sus instituciones públicas. Y precisamente estas tensiones entre China y Taiwán serán uno de los temas principales de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En Camboya comenzó la edición número 55, en donde también hablarán de la recuperación pospandemia, la guerra en Ucrania y el cambio climático. Una de las novedades es que los cancilleres de Estados Unidos, Rusia y China estarán cara a cara, aunque no hay planes de que los ministros de estas tres potencias en disputa se reúnan. Y otro de los temas más álgidos en la ASEAN es el golpe de Estado en Myanmar y la violencia que se ha desatado desde que se tomaron el poder los militares en 2021. A pesar de las divisiones que hay al respecto, hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió con el líder de la Junta de Myanmar, Min Aung Hlaing. Su visita reafirma la postura de Moscú de ver al ejército de este país asiático como un aliado, mientras que Occidente lo ha sancionado por la opresión hacia los manifestantes prodemocráticos. Y nos vamos a Turquía, porque ya partió desde el puerto de Estambul el barco cargado con más de 26.000 toneladas de cereales ucranianos que va rumbo a Trípoli, en Líbano. El buque fue revisado en territorio turco por un equipo de inspectores antes de seguir su viaje por el estrecho del Bósforo. A pesar de que es la primera exportación de granos que ha hecho Ucrania durante la guerra, el presidente Volodymyr Zelensky le restó importancia, diciendo que es solo una fracción de la cosecha. Nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha, nos informa. Después de pasar la inspección esta mañana de los inspectores de Rusia, Ucrania y los mediadores de Turquía y Naciones Unidas, el buque transatlántico Razoni ya está transitando la ciudad de Estambul y el estrecho del Bósforo con grano y cereales ucranianos, que ha sido el primer barco que sale de Ucrania tras la invasión rusa en febrero de este año. El Razoni está transitando el Bósforo en dirección primero al Mediterráneo y después al puerto de Trípoli, en el Líbano, donde podrá descargar sus 26.000 toneladas de trigo ucraniano, el primer barco que sale de Ucrania, como decíamos, desde la invasión. Es un tránsito muy importante que ha atravesado primero el Mar Negro y llegará hasta Trípoli. Se espera que dentro de unos 3-4 días con su cargo. Muy importante, decíamos, porque es el primero que sale y se espera que si este tránsito es seguro y efectivo, puedan salir durante las próximas semanas muchos más barcos como este desde Ucrania, destino a otros países del mundo muy necesitados de cereales y grano por la grave crisis alimentaria global, por los altos precios de este producto alimentario. El barco Razoni podría no ser el único buque cargado con granos ucranianos en llegar al puerto de Trípoli. El embajador de Ucrania en Líbano, Ior Ostash, afirmó que desde el jueves un buque de bandera siria atracó en el puerto libanés con 10.000 toneladas de harina de trigo y cebada ucranianas que él afirma fueron robadas. El diplomático le pidió al Líbano que no permita que el buque La Odisea siga en sus aguas e instó a las autoridades a investigar. Irán informó que enviará una delegación a Viena para la reanudación de los diálogos sobre el acuerdo nuclear. Justo después del anuncio de Teherán, un alto funcionario estadounidense informó que el delegado de Washington para las conversaciones, Rob Malley, también viajará a Austria. La noticia se conoce poco después de que la OIEA informara sobre el rápido avance del programa nuclear iraní. Teherán negocia con Occidente el restablecimiento del pacto atómico desde el año pasado y todavía no hay conclusiones. Los principales líderes de los talibanes de Afganistán se reunieron hoy para discutir cómo responder al ataque con drones en el que Estados Unidos afirma mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, mientras que Washington teme represalias. Desde el martes, la Casa Blanca alertó a sus ciudadanos ante la posibilidad de nuevos ataques. Al-Zawahiri murió el domingo durante un operativo que se llevó a cabo en el centro de Kabul, en una casa donde el líder se escondía con su familia. Es el mayor golpe militar contra Al-Qaeda desde la muerte de Osama Bin Laden. Este video, compartido por Amah News en Afganistán, muestra la zona atacada con aviones no tripulados estadounidenses. Allí murió el jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, 11 años después que Osama Bin Laden.
Una gran victoria para Estados Unidos, después del caótico retiro del gobierno de Afganistán el año pasado y el regreso al poder de los talibanes. My fellow Americans. Ahora se ha hecho justicia y este terrorista ya no existe. Dejamos en claro nuevamente esta noche que no importa cuánto tiempo tome, no importa dónde se escondan. Si son una amenaza para nuestra gente, Estados Unidos los encontrará y los sacará. El terrorista, nacido en Egipto y autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, estaba en el balcón de su casa cuando fue ejecutado. Biden dijo que ningún civil murió en el operativo. Los talibanes confirmaron previamente que la casa atacada se encontraba en una zona de lujo en el centro de Kabul. Periodistas y medios de comunicación han identificado la casa y el equipo de observadores de France 24 la ha rastreado hasta este lugar, cercano a la embajada británica. Funcionarios de inteligencia aseguraron que obtuvieron información que Zawahiri y su familia se mudaron este año y lo siguieron durante meses. Los talibanes condenaron el ataque, aseguraron que se violó el acuerdo de paz de Doha de 2020 en el que Estados Unidos aceptó retirarse por completo de Afganistán. En el mismo acuerdo, los talibanes se comprometieron a no ayudar ni a acoger a grupos terroristas. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que los gobernantes afganos estaban al tanto del cambio de vivienda de Zawahiri. El nuevo presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, se dirigió al parlamento de su país, donde habló de la crisis económica y de las conversaciones que reiniciarán en agosto con el Fondo Monetario Internacional. Según el nuevo gobierno, busca reestructurar la deuda externa, que incluye unos 12.000 millones de dólares adeudados a tenedores de bonos. Además de este anuncio, dijo que era necesario introducir enmiendas constitucionales que buscan restringir los poderes del presidente. Una demanda clave que le han hecho los manifestantes, que también obligaron la salida de Gotabaya Rajapaksa. En Noticias de América, hay más cambios en el gabinete de Perú. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, presentó su renuncia al mandatario Pedro Castillo. Con su salida, todos los ministros deben enviar su dimisión al presidente. Este sería su quinto gabinete en lo que lleva del año. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos explicó por qué renuncia Aníbal Torres. Aníbal Torres, en su carta de dimisión, le informa al presidente Pedro Castillo que su renuncia es por motivos personales. En realidad, Torres se siente cansado del trajín de lo que significa ser primer ministro de este gobierno. En mayo pasado, Aníbal Torres había señalado que desde abril había considerado presentar su carta de renuncia. Hay que recordar que se trata de una persona de 79 años. Coincidentemente, en las últimas horas, y de acuerdo a los registros del Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo se viene reuniendo con ministros, congresistas y algunos abogados cercanos al oficialismo. Los incendios en el hemisferio norte siguen siendo noticia. En California, Estados Unidos, las llamas causaron la muerte de 4 personas y alrededor de 25.000 hectáreas fueron arrasadas a medida que el incendio McKinney avanza por el bosque nacional Klamath. Los bomberos esperan que las lluvias y la humedad que se prevén en los próximos días ayuden a controlar las llamas. Casas y carros calcinados son casi lo único que queda de la pequeña ciudad de Klamath River. La mayoría de los residentes huyeron cuando las llamas se acercaban, pero algunas familias decidieron quedarse, como Roger Derry y su hijo. Cuando el fuego llegó a ese punto, había llamas de 30 metros a lo largo de unos 8 kilómetros. El viento soplaba y hacía que el incendio bajara como un soplete sólido. No había nada que lo detuviera. Es muy triste, es muy descorazonador. Algunas de nuestras casas más antiguas, casas de 100 años, han desaparecido. Con el tiempo se reconstruirá, pero va a llevar algún tiempo. Estamos realmente devastados. McKinney comenzó pocos días después de que otro incendio, Oak, amenazara el Parque Nacional de Yosemite, provocando la evacuación de miles de personas. Es el mayor incendio forestal en el estado en lo que va del año y las autoridades están instando a la gente a evacuar las zonas amenazadas por el fuego. Siempre que haya alerta de evacuación, creo que la gente debería seguir ese consejo y evacuar esas zonas. Vimos un comportamiento intenso del fuego de viernes a domingo, así que si le piden que evacúe, siga el consejo. Aún quedan varios meses de intenso calor y sequedad en California, por lo que la temporada de incendios está en su punto álgido.
Hasta aquí llega este informativo. Los invitamos a que sigan con France 24.